Hola hermanos, Dios los bendiga. En este día vamos a continuar con esta serie que se titula Los caminos del hombre sin Dios. Este es el tema número 2. Continuamos con nuestro tema, ¿cómo llegar al cielo? ¿O cuál es el camino al cielo? Parte número 2. ¿Cuál es el camino al cielo? Parte número 2. ¿Cuál es el camino al cielo? Parte número 2. Voy a empezar mencionando algunas cosas sobre este estudio, y es que básicamente abordamos algunos pensamientos del ser humano que piensa que va al cielo, que piensa que el camino que él está, por el que está dirigiendo su vida es el correcto y que al final se encontrará con Dios. Pero no es lo que yo crea, no es lo que yo piense en el sentido de mi persona, o sea, no es lo que yo diga y que lo que yo diga es ley. No, sino lo que dice la palabra. Tratamos de analizar estos pensamientos a la luz de las escrituras. Y el hombre, podemos decir como introducción, que el hombre se ha hecho o se ha imaginado, se ha ideado para llegar al cielo caminos. Pero el problema de estos caminos es que se sostienen en su esfuerzo personal, se basan en su capacidad y no en Cristo. Ese es el problema de esos caminos, que se basan más en lo que él puede realizar o puede eh, trabajar por él mismo y tratar de llegar al cielo. Y obviamente vamos hoy a analizar otros dos caminos. El primero que analizamos es: yo guardo los 10 mandamientos. Muchos podrán decir, bueno, es que yo creo que yo no soy tan malo, yo creo que Dios está de mi lado porque Él me da cosas. Yo creo también que yo no soy tan malo porque yo voy a misa. Es más, desde que era chiquito, mi abuelita me llevaba, yo iba gustoso y me gustaba ir al catecismo y me gustaba ir a la escuela dominical y muchas otras cosas que tal vez alguien puede decir que él guarda los 10 mandamientos, pero ya analizamos a través de las escrituras que tú debes de guardar los 10 mandamientos sin faltar a ninguno. No es que yo guardo todos estos y este pues todavía me falla, no puede ser así. Pero ya hablé de eso la anterior enseñanza. Hoy vamos a enfocarnos en otros dos caminos más que la gente piensa por la cual va al cielo. El primer camino, o el segundo camino en este caso, porque el primero es guardo los 10 mandamientos, este segundo camino se titula Soy mejor que mis vecinos. Muchos piensan de esa manera, piensan que son mejores que alguien, ¿verdad? Y es típico del ser humano compararse con alguien más. Es típico cuando a alguien se le dice, oye, tú estás haciendo esto, oye, tú no estás haciendo estas cosas. Algunos siempre dicen, o la mayoría dicen, es que a comparación de este, no, yo soy un santo, yo de verdad hago más que fulano, hago más que sutano. Y que según él, según nuestro pensamiento humano, este es peor que yo, este es peor que yo soy mejor que él, yo soy mejor que este. Y pensamos que eso nos justifica, que eso hace ver que lo que yo hago es mucho mejor que lo que otros hacen. Y es que en el pensamiento humano, hermanos, hay pecados que pues él no hace. Y por cuanto no los hace, entonces según su entendimiento, él es mejor que muchos que lo critican. Yo soy mucho mejor, es más, yo le puedo decir que yo soy mucho mejor que algunos cristianos que conozco. Yo soy mucho mejor. Y eso tal vez a la vista de muchas personas puede ser cierto o puede ser que no. Pero vamos a analizar con la palabra de Dios este argumento, este pensamiento, este camino que muchos están pensando, que muchos están diciendo. Vamos a citar algunos versos de las escrituras, porque es las escrituras las que los tienen que decir si esto es verdad o no. Entonces, por si voy a citar este verso, que es Eclesiastés 7:20, que dice ahí: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahí tengo otras dos traducciones, la versión Jerusalén, versión 2001, que dice: no hay nadie tan honrado en la tierra que haga el bien sin nunca pecar.
La versión Palabra de Dios para Todos, ahí lo tenemos, que dice, no hay ningún ser humano perfecto ni que nunca haya pecado, ni que nunca haya pecado. Eclesiastés, para las personas que tal vez no están muy familiarizadas con la Biblia, Eclesiastés tiene la perspectiva de un hombre que ha vivido ya muchos años. Salomón escribió Eclesiastés cuando ya estaba en el declive de su vida, ya era un hombre viejo, un hombre de 80 años, de 70, 80 años, que él ya vivió un recorrido en la tierra, él ya pasó por muchas cosas. El libro de Eclesiastés nos dice que Salomón se dio muchos gustos que hoy el hombre busca. El hombre desde tiempos inmemoriales sigue buscando lo mismo. ¿Qué sigue buscando? Placer, dinero, comodidades, tener más que otros, tener un mejor trabajo, tener mejores ganancias, tener mejores rendimientos, tener una mejor casa, tener un mejor coche, tener a la mujer más bonita, tener al hombre más guapo. El hombre siempre ha buscado eso. Eclesiastés nos pone la muestra de alguien que fue un rey, que tuvo todo lo que quiso y que al final sacó una conclusión ya cuando estaba en el declive de su vida. Y una de las conclusiones que sacó es esta. ¿Cuál? Que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es decir, él tal vez en toda su vida, y a lo mejor muchas personas que me escuchan en mucha de su vida, han conocido gente que de verdad ha sido muy mala, que de verdad eran gente que olvidaba a su familia, que olvidaba a su esposa, que olvidaban a sus hijos, pero también conocieron personas que eran muy responsables, eran muy trabajadoras, eran muy madrugadoras, eran muy administradas, eran muy amorosas, tal vez sí, pero eso no quiere decir que no se equivocaran, que no pecaran. Vean lo que dice, no hay ningún ser humano perfecto, ni que haga, ni que nunca haya pecado. Bueno, pastor, bueno, yo no estoy diciendo que sea perfecto, yo no estoy diciendo eso, sino que a comparación de otros hombres, yo soy un santo, pastor. O sea, si usted considera, incluso conozco cristianos que son peores que yo, son peores que yo. Bueno, vamos a citar otros pasajes. Vamos a citar otros pasajes. Romanos capítulo 3, verso 23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí tengo otras dos traducciones para que podamos entenderlo de una mejor manera. La versión lenguaje actual dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. La traducción viviente lo dice de esta manera: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Este verso nos está diciendo que aquí no hay pecados chicos o grandes. No hay tal cosa. Eso solamente radica en la idea o en la mente de las personas. No hay pecados chicos o grandes, porque ese simplemente es una perspectiva humana, un pensamiento de una falsa justicia. El pensar que mi pecado no es tan grave es un gran falso camino. Para Dios no hay pecados chicos o grandes. Para Dios es pecaste o no pecaste. Bueno, es que sí, me equivoqué en esto, pequé en esto. Es que, bueno, es que yo nada más lo pensé, pero no lo hice. Él sí lo hizo. Él pensó en matar y mató. Yo nada más lo pensé, pero no lo hice. Para Dios es lo mismo. Así, nada más lo pienses, pero no lo hagas, para Dios lo hiciste. Entonces, la perfección o la justicia de Dios radica no solamente en lo que hiciste, sino en lo que pensaste, de dónde surgió esas cosas. O sea, para Dios, la justicia de Dios no radica en lo que hiciste, porque esa es la justicia humana. Por eso dicen que la ley humana es ciega. ¿Por qué? Porque hasta que no se demuestre, no va a haber un juicio. Es decir, no podemos juzgar a alguien de algo que no podemos comprobar. Bueno, pero en el caso de Dios, Él estuvo allí, pero también conoce la intención con que hiciste ciertas cosas. Y entrando en esa esfera, todos hemos pecado. Todos. Tal vez no lo hiciste, pero lo pensaste. Tal vez provocaste eso, ¿no? Intrigaste, manipulaste, pagaste, ofendiste. Tal vez otros sí, por eso están en la cárcel, porque están pagando por sus acciones. Pero hay muchos que deberían estar en la cárcel que están libres. Eso es un pecado.
Y están distantes significa están lejos de Dios. Aunque tú pienses que eres mejor que muchas personas, eso no justifica delante de Dios que tú seas mejor que otros. No, no, eso no lo justifica. Todos estamos en esa esfera de que todos estamos bajo pecado. Todos. Nadie es mejor que nadie. En el punto de ir al cielo. ¿Ok? Ese es el punto que quiero aclarar. Aquí el punto de que nadie es mejor que nadie es en el punto de ir al cielo. Porque obviamente, después lo vamos a ver, pero hay dos caminos. Hay dos caminos. El camino que lleva a la salvación y el camino que lleva a la perdición. Pero después estudiaremos eso que ahorita eso que después tendremos que explicar, pero ahorita no es el tema. Pero voy a continuar con otro ejemplo más de un hombre que también muchos pensaríamos que era muy bueno. En el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 1, dice de esta manera: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Esto quiere decir que Cornelio era un hombre que era director de la policía. Eso significa que él era el comandante, él era el jefe de la policía, estaba a su cargo una compañía que estaba a su cargo y que él mantenía el orden en Cesarea. Y vea lo que dice también: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Vamos, era un hombre que muchos quisieran tenerlo de vecino, tal vez muchos quisieran tenerlo de aliado. Era un gran hombre, Cornelio. Era un hombre que de verdad no buscaba la tranza, no buscaba el cohecho. Era un hombre de verdad que buscaba la justicia. Cuando dice ahí que era piadoso, significa que era un hombre que de verdad buscaba la justicia de los pobres. Porque hoy es el problema que muchos tienen, y es que el pobre casi siempre lleva las de perder en un juicio. ¿Por qué? Porque no tiene tanto dinero para pagar la injusticia. Aquí muchos dicen, bueno, el que obtiene justicia es el que puede pagarla, pero más bien lo que paga es la injusticia, es lo que paga. ¿Por qué? Porque jamás será justo algo pagado por dinero, sino que este Cornelio era un hombre que de verdad buscaba la justicia, hacerle justicia a aquel que lo necesitaba, a aquel que no tenía nada que ofrecer. Le ofrecía o le daba justicia sin a cambio de nada. Por eso dice, era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas. O sea, de verdad este hombre para muchos podría ser un gran ejemplo a seguir. Pero adivina qué, este hombre Cornelio no era salvo. A pesar de todo lo que hacía, un hombre honrado, un hombre muy, muy derecho, que buscaba siempre lo justo, que siempre ayudaba a los necesitados, y que dice que oraba a Dios siempre. A pesar de todo eso, no era salvo. Puede ser que haya personas así, que ahorita me estén escuchando, o tal vez conozcas personas así, personas que llevan o tratan de llevar una vida así, piadosa, una vida recta, una vida donde saben que hay cosas que a Dios no le agradan, y a lo mejor no son creyentes, no son cristianos, a lo mejor hasta son ateos, y dicen, no, es que yo sé que esto no es bueno, yo sé que robarme ese dinero no es bueno, yo sé que evadir impuestos es malo, yo lo sé. Y no necesariamente, pero eso no quiere decir que van al cielo. No quiere decir eso. Sigamos con el relato para ver qué es lo que sigue diciendo. Hechos capítulo 10, verso número 3. Este vio claramente, dice ahí, en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. A ver, vamos a analizar un poco este pasaje. Cornelio era un hombre de verdad de mucho ejemplo y que para muchos tal vez iría al cielo, pero para Dios estaba muy lejos de ahí. Pero la misericordia de Dios se vio reflejada con él. ¿De qué manera? Se vio reflejada en el punto de que le dijo que mandara a traer a Pedro. ¿Para qué? Para que él le dijera lo que era necesario que haga. ¿Qué era necesario? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo.
Ciertamente, delante de los hombres, el camino de Cornelio iba al cielo, pero delante de Dios, Cornelio estaba muy lejos del cielo, muy, muy lejos. Entonces Cornelio tal vez era mucho mejor que algunas personas, era mucho mejor. Sin embargo, eso no lo hacía acreedor al cielo. Tal vez tú te puedes creer mejor que muchas personas, tal vez sí, tal vez a los ojos de un ser humano, tal vez a los ojos de un juez, tal vez a lo mejor a mis propios ojos, tú eres mejor que muchas personas. Pero mi opinión no es la que cuenta para ir al cielo, sino la opinión de Dios. Le dice Pedro, te va a decir algo que te es muy necesario. Tú puedes considerarte una buena persona. Te puedes considerar una persona que contribuye mucho a la sociedad. Sin embargo, no es lo que tú creas de ti mismo, sino lo que Dios dice de ti. Eso sí importa. Entonces, para muchos pueden decir, es que yo soy mejor que mi vecino. Y oílo bien, tal vez en el sentido moral, tal vez en el sentido de contribuir, tal vez sí eres mejor trabajador, tal vez sí eres mejor constructor, tal vez sí eres mejor informático, tal vez sí eres mejor maestro en tu rama, tal vez sí eres mejor que otros, porque a lo mejor tu habilidad es mucho mejor, pero para ir al cielo, nadie es mejor que nadie. Todos necesitamos a Jesucristo. Pero pasaré al segundo camino, para no extenderme tanto en esto, que podríamos hablar muchas cosas, pero creo que esto es suficiente para entender que nadie es mejor que nadie para ir al cielo, nadie. O sea, aunque nos podamos justificar de que yo no hago esto y él sí, yo hago esto y él no, eso no justifica a nadie para ir al cielo. Pero pasemos al tercer camino. El tercer camino es, y dice, muchos dicen, yo nací en un hogar cristiano. Yo nací en un hogar cristiano, o sea, yo nací y yo creo que por eso voy al cielo, porque mi papá es el pastor, mi papá es el coordinador, mi papá es un líder de alabanza y por eso yo voy al cielo. Y mira, diré esto, es una dicha que esto haya sido así. Dichoso aquel niño, aquel joven, aquel adulto que tuvo oportunidad de haber crecido en un lugar donde la palabra era el lenguaje familiar. Felices aquellos que desde su infancia oyen las oraciones de sus padres y la lectura de la palabra de Dios. Sin embargo, tengo malas noticias para ti. Aquellos que piensan de esta manera, que llegan al cielo por haber nacido en un lugar, pues te diré que estás equivocado, porque se llega al cielo por la fe y no por herencia ni por sangre. Lo podemos ver en un pasaje. Voy a citar un pasaje porque como lo decimos, aquí no es lo que yo diga, aquí es lo que la Biblia dice. Ahí en Juan capítulo 1, verso 12, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí recibir tiene la connotación de tener fe, dice ahí más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tiene connotación de fe, de recibir el Evangelio, y no solo haber nacido en un lugar específico, no solo ser hijos de padres que asisten a cierto lugar, eso no salva a nadie. Y veamos, el verso nos dice que somos hijos de Dios no por sangre, dice ahí, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Es decir, no fue algo que decidieron tus padres en el sentido de decir, vamos a planear nuestra familia y nos casamos hoy y dentro de 2 años tenemos nuestro primer hijo y ahí planearon, eso significa voluntad de carne, es decir, planearon que tal vez su hijo nacería en 2 años más adelante de su casamiento y así pasó por la voluntad de Dios. Y quiere decir que ese niño que nació se va a ir al cielo en el sentido de que obtuvo la salvación por herencia, ya es un muchacho y va a ir al cielo. No es cierto. Ahí dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, dice, sino de Dios. El nacer de Dios no tiene nada que ver
con la carne o con la sangre. No tiene nada que ver. Nacer de Dios tiene que ver con Dios mismo. Tiene que ver con la fe. De otra manera, ese camino que muchos piensan de que porque sus papás, o porque su papá es el pastor, o porque su papá es el líder de alabanza, o porque mi papá es el coordinador, y piensan que por eso van al cielo, déjame decirte que estás muy equivocado. Llegar al cielo no se llega por herencia. Y un profeta sí lo dijo. Mateo, capítulo 3, verso 5. Aquí vemos al profeta Juan el Bautista. Y dice ahí, y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué pensaban ellos? A Abraham tenemos por padre. Es decir, ellos pensaban que porque venían de la estirpe de Abraham iban al cielo. No. Ahí lo dice muy claro, les dice, no penséis dentro de ustedes. ¿Qué están haciendo estos hombres? Lo que estos hombres estaban haciendo es que pensaban que debían cumplir ciertas condiciones religiosas, como asistir a cierto lugar, como guardar ciertos días, como dar lectura a cierta literatura y guardarse de ciertas cosas. Y eso es lo que muchos están pensando hoy. Muchos piensan que, bueno, yo soy hijo del pastor, yo soy hijo de fulano, yo soy hijo de sotano, yo soy hijo del gran evangelista, del gran predicador famoso Billy Graham y toda la cosa, pero no han hecho una decisión de fe, no han hecho una profesión de fe, no se han arrepentido, como dice ahí, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Muchos de ellos están pensando que yo debo asistir a la iglesia, y asistir un domingo a la iglesia se ha vuelto una rutina, pero nunca han conocido a Dios. Ellos pensaban que por haber sido de la estirpe de Abraham, ellos iban al cielo. Lo voy a leer en otra versión. La versión Jerusalén 2001 dice ahí, pero viendo venir muchos fariseos y saduceos a su bautismo, fariseos y saduceos eran gente celosa de la ley, eran gente de verdad que buscaba agradar a Dios, que buscaba aprender y eran celosos en guardar muchas cosas. Pero fíjate lo que les dijo este profeta en nombre de Dios, les dijo, raza de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues frutos dignos de conversión. Dad pues frutos dignos de conversión. Y dice, y no creáis que basta con decir en vuestro interior, tenemos por padre a Abraham. No basta con decir en tu interior que eres hijo del pastor. No basta. No basta con decir que yo soy el hijo del líder de alabanza. No basta eso. No basta con decir yo soy el hijo de la maestra de los niños. No basta con decir eso. Porque dice, porque yo os digo que puede Dios de estas piedras suscitar hijos a Abraham. ¿Qué quiere decir? El profeta les dice que ese era un pensamiento tan equivocado, porque para sacar hijos, Dios mismo podía levantarlos de las piedras. Ahora nos ponemos a pensar en las piedras y podemos sacar una conclusión a todo esto. Ser hijo de alguien es algo común. Es algo que ocurre en todo el mundo, pero no asegura el cielo. No asegura el cielo. Así que pensar que porque yo nací en un hogar cristiano, en cuna cristiana, nací en esto, desde chiquito conozco, no tiene nada que ver con el cielo. Así muchos yo he escuchado en el mundo que dicen, es que yo desde chiquito, yo siempre estuve cerca de la iglesia, yo siempre estuve cerca del padrecito, yo fui monaguillo.
Yo fui aquel que le pasaba el incienso, yo era aquel que recogía las ofrendas, yo era aquel que tocaba la guitarra, yo era aquel que le pasaba el micrófono al pastor, yo era aquel que barría la esplanada, yo era aquel que pintaba. Pero no basta con eso, no basta. Concluimos, concluimos. La única manera de llegar al cielo, el camino correcto, es el arrepentimiento. Pero ese será un camino que abordaremos en otro estudio. Pero si en este momento estás pensando que porque tu papá es el pastor, que porque tu papá es ministro dentro de una congregación, es tiempo, yo creo, que reflexiones. A lo mejor tú estás pensando que tú eres mejor que otros, que porque tú no vas a beber y todos los demás beben, que porque tú nunca fumas y los demás fuman, piensas que tú eres mejor. Tal vez en un punto de salud lo eres, pero en un punto de ir al cielo no lo eres. Si no te has arrepentido y no crees en Jesucristo, tu destino será el mismo que aquellos que fuman. Tu destino será el mismo que aquellos que beben. Tu destino será el mismo que aquellos que andan en fornicación. ¿Por qué? Porque la única manera de llegar al cielo es por Jesucristo. No hay otra manera. El único que puede salvar es Jesucristo. Y no tus padres. No lo que tú creas. No lo que tú pienses. Esa es la única manera en que vas a llegar al cielo. Si quieres estar allí por toda la eternidad. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones.